en pleno corazón de Buenos Aires, entre el bullicio del tránsito y los árboles centenarios del barrio de Recoleta, se levanta un edificio imponente, antiguo, de muros gastados por el tiempo, el Hospital Rivadavia. Miles de personas lo cruzan a diario, sin imaginar que, detrás de sus paredes blancas, se esconden más de 100 años de historia y de misterio. Dicen que los hospitales son puertas abiertas entre la vida y la muerte, lugares donde el alma a veces no logra seguir su camino. Y el Rivadavia, uno de los hospitales más antiguos y emblemáticos de Argentina, parece ser uno de esos puntos donde el velo entre ambos mundos se vuelve delgado. Fue fundado oficialmente en el año 1887, en una época en que Buenos Aires crecía a pasos agigantados, pero también sufría el peso de la pobreza, las epidemias y el abandono. En sus primeros años, el Rivadavia fue un hospital de mujeres, atendido por religiosas y médicos jóvenes que enfrentaban enfermedades desconocidas, partos complicados y una ola de muertes diarias que se llevaba a madres e hijos por igual. Las crónicas de la época cuentan que los pabellones estaban siempre llenos. Los pasillos olían a desinfectante y a tristeza. No había electricidad, apenas luz de lámparas de gas que proyectaban sombras largas sobre las paredes. Las enfermeras caminaban de noche, con las manos temblorosas, rezando para que ninguna puerta se abriera sola. Con el paso de los años, el hospital se amplió, se construyeron nuevas salas, quirófanos, un sector de maternidad. Pero algo quedó impregnado en ese lugar, una energía densa, fría, difícil de explicar. Muchos dicen que fue el sufrimiento acumulado de miles de almas que murieron entre sus paredes, lo que marcó para siempre el hospital. Otros aseguran que fueron ciertos experimentos médicos de principios del siglo XX los que dejaron una huella oscura. Los registros históricos mencionan que, durante la fiebre amarilla y las grandes epidemias, el Rivadavia se convirtió en un refugio improvisado. Médicos exhaustos trabajaban sin descanso, los cuerpos se apilaban, y los sacerdotes entraban con crucifijos en mano, rezando mientras cubrían con sábanas a los fallecidos. Fue una época donde la muerte rondaba cada sala, y dicen que algunos nunca lograron irse. Hoy, más de 100 años después, los trabajadores del hospital aseguran que hay lugares donde nadie quiere quedarse solo, pasillos donde el aire se vuelve helado, quirófanos donde las luces parpadean sin razón, y un antiguo ascensor que, según dicen, se activa solo, como si alguien invisible aún recorriera las plantas del edificio. Hay enfermeras que prefieren no hablar del tema, pero entre murmullos reconocen haber sentido presencias, haber escuchado pasos detrás suyo cuando el hospital está vacío, o incluso haber visto sombras cruzar los pasillos del pabellón antiguo. Una ex trabajadora del hospital, cuyo testimonio se mantiene en el anonimato, relató algo que aún la persigue. Dijo que una noche, mientras hacía su ronda, escuchó el llanto de un bebé proveniente de una sala cerrada desde hacía años. Pensó que tal vez alguien había dejado una cuna allí, pero al entrar, encontró el lugar completamente vacío. Aún así, el llanto seguía resonando, suave, intermitente, hasta desvanecerse entre los muros. Los médicos más antiguos suelen bromear con el tema, pero pocos se atreven a quedarse solos de noche en los pabellones más viejos. Algunos incluso aseguran haber visto una enfermera vestida de blanco, de rostro pálido y expresión triste, que camina lentamente por los corredores del sector de maternidad. Nadie sabe quién fue, pero muchos coinciden en que siempre desaparece al llegar a la puerta del antiguo quirófano número 3. Dicen que el Rivadavia no duerme, que en sus pasillos el tiempo parece detenido y que hay almas que aún esperan ser recordadas. Esta es la historia real de un hospital donde la ciencia, el dolor y lo inexplicable se entrelazan. Un lugar donde los muertos parecen seguir cumpliendo su guardia. A finales del siglo XIX, Buenos Aires era una ciudad que crecía
desbordada por la inmigración. Llegaban familias enteras de Europa buscando una nueva vida, pero también traían enfermedades desconocidas, pobreza y desesperanza. El Hospital Rivadavia se convirtió en uno de los principales centros de atención de la capital, y durante años fue el único lugar donde podían acudir las mujeres sin recursos. Los documentos oficiales de 1890 ya hablaban de una situación alarmante. Los pabellones estaban colapsados, faltaban camas, y muchas pacientes morían a la espera de ser atendidas. Las religiosas que trabajaban allí anotaban todo en cuadernos: nombres, fechas, causas de muerte. Pero algunas páginas aparecen arrancadas o manchadas con tinta, como si alguien hubiera querido borrar parte de esa historia. Fue en esa época cuando comenzaron los primeros rumores. Los empleados hablaban de la sala del eco, una habitación pequeña del ala norte, donde, según decían, se escuchaban voces, aun cuando estaba vacía. Algunos aseguraban que eran rezos en voz baja, otros, simples ilusiones del cansancio. Sin embargo, las enfermeras afirmaban oír su nombre susurrado al pasar por delante. Con la llegada del siglo XX, el Rivadavia se modernizó. Se añadieron quirófanos, nuevas salas y equipamiento médico avanzado para su tiempo. Pero cada reforma traía consigo algo inesperado. En más de una ocasión, los obreros encargados de las obras se negaron a continuar. Alegaban escuchar golpes provenientes de paredes cerradas, gritos apagados o sentir corrientes heladas que los hacían enfermar durante días. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en 1912, cuando una fuerte epidemia de difteria azotó Buenos Aires. El Rivadavia se llenó de enfermos, y las muertes fueron tantas que el hospital tuvo que improvisar una morgue en los sótanos. En esos días, según antiguos registros, desaparecieron varios cuerpos. La explicación oficial fue que los confundieron con otros para su traslado, pero quienes trabajaban allí contaban otra versión, en que algunos cadáveres no estaban donde los habían dejado, y que al bajar por las noches, las enfermeras sentían pasos detrás suyo entre las sombras. Décadas después, durante los años 40 y 50, el hospital vivió una de sus etapas más intensas. La maternidad del Rivadavia se convirtió en una de las más grandes de Latinoamérica, con cientos de nacimientos por semana. Pero junto con la vida, también llegaba la tragedia. En aquellos años, era común que muchos partos se complicaran y que las madres fallecieran durante la labor. El dolor de esas pérdidas quedó impregnado en cada rincón. Algunas enfermeras veteranas afirmaban que, tras ciertos partos, podían escuchar llantos que no provenían de ningún bebé. Son los hijos que no llegaron a nacer, decían entre ellas, persignándose en silencio. En 1973, un incendio afectó parte del sector más antiguo del hospital. Aparentemente, fue provocado por un cortocircuito, pero los bomberos declararon que había zonas donde el fuego parecía haber comenzado desde dentro de las paredes, algo difícil de explicar. Desde entonces, el ala izquierda del edificio nunca volvió a ser igual. Los empleados cuentan que por las noches, cuando todo está en calma, aún puede olerse el humo, y que a veces se escucha el sonido de metal retorcido, como si el incendio siguiera repitiéndose una y otra vez. Un exguardia del turno nocturno declaró años después que vio figuras moviéndose entre la niebla del patio central. Dijo que parecían médicos de otra época, con batas largas y guantes ensangrentados, caminando lentamente, sin mirar a nadie. Cuando intentó acercarse, las figuras simplemente desaparecieron. Nadie quiso creerle, pero él juró que no fue una alucinación. El Rivadavia, más que un hospital, se convirtió con el tiempo en un santuario de historias no contadas. Un lugar donde lo racional se mezcla con lo imposible, donde cada habitación parece guardar un secreto, y donde los ecos del pasado aún resuenan entre las paredes. Algunos investigadores paranormales que lograron permiso para grabar dentro del hospital aseguran haber captado psicofonías, voces de mujeres suplicando ayuda, sonidos de llantos
Y un nombre que se repite una y otra vez. María. Aunque no haya registro de ninguna paciente con ese nombre fallecida allí en esas fechas. Quizás, no todo lo que ocurrió en el Hospital Rivadavia quedó registrado en los libros. Quizás, algunas historias se siguen contando desde el otro lado. En la actualidad, el Hospital Rivadavia sigue funcionando con normalidad. Miles de personas pasan cada día por sus pasillos, sin imaginar que allí, entre las paredes descascaradas y los techos altos de yeso, habitan historias que se niegan a morir. Las enfermeras jóvenes que comienzan su carrera escuchan rumores desde el primer día. Algunos los toman como simples cuentos de guardia, pero con el tiempo aprenden que, en ese lugar, el silencio nunca es solo silencio. Una enfermera llamada Laura, con más de 20 años de servicio, contó en una entrevista que hay noches en las que el hospital parece tener vida propia. A veces, cuando hago el recorrido del turno nocturno, escucho el sonido de un carrito metálico que se arrastra por el pasillo. Dijo, al principio pensé que era una compañera, pero cuando miré, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el sonido seguía, como si algo invisible estuviera empujando ese carrito. Otro testimonio, de una médica residente del área de maternidad, relató un suceso que la marcó profundamente. Era una madrugada tranquila, alrededor de las 3 de la mañana. Ella estaba revisando los monitores, cuando escuchó claramente el llanto de un recién nacido. Corrió hacia la sala donde provenía el sonido, pero la encontró vacía. El equipo estaba apagado, las luces tenues, y no había ningún bebé allí. Volvió al puesto de enfermería, confundida, pero las otras compañeras también lo habían escuchado. Lo extraño es que, en ese momento, no había ningún parto en curso, ni recién nacidos internados en esa área. Los guardias de seguridad del hospital, hombres acostumbrados a trabajar en silencio, también tienen sus propias historias. Uno de ellos, de apellido Jiménez, afirmó haber visto a una mujer de bata blanca cruzando el pasillo central cerca de la medianoche. Pensó que era una enfermera rezagada y fue tras ella para advertirle que el sector estaba cerrado. Sin embargo, cuando dobló la esquina, la figura había desaparecido. Al revisar las cámaras, no había absolutamente nadie en esa zona. Algunos trabajadores aseguran que lo más inquietante no son las apariciones, sino los cambios de temperatura repentinos. Hay habitaciones donde el aire se vuelve gélido sin razón, aún en pleno verano, y donde los pacientes dicen sentir una presencia cerca, como si alguien se sentara al borde de la cama. A veces te acarician el brazo, comentó una auxiliar de limpieza, como si quisieran darte consuelo, o pedir ayuda. Uno de los episodios más perturbadores fue reportado en 2014, cuando una paciente internada por una cirugía menor pidió ser trasladada de habitación. Dijo que cada noche una mujer entraba, se sentaba a su lado y le hablaba al oído. Nadie la veía más que ella, pero su pulso se aceleraba y las máquinas médicas registraban cambios repentinos en sus signos vitales. Lo más curioso es que describió con exactitud el uniforme de enfermería antiguo del hospital, el mismo que se usaba a comienzos del siglo XX. A partir de ese caso, varios empleados comenzaron a compartir experiencias similares. Algunos hablan de un olor característico, mezcla de éter y flores marchitas, que aparece sin razón en los pasillos vacíos. Otros aseguran que las puertas del quirófano número 3, el más antiguo del hospital, a veces se abren solas, incluso cuando están aseguradas, y hay quienes afirman que, si uno presta atención, en silencio, puede oír el sonido lejano de campanas, como las que usaban las monjas enfermeras hace más de 100 años. Lo inquietante es que estas historias no provienen solo del personal. Algunos pacientes también han contado experiencias difíciles de explicar. Una mujer que estuvo internada por neumonía en 2019 dijo haber visto a una enfermera que le tomó la mano mientras dormía. Al día siguiente, cuando preguntó por ella, le respondieron que nadie con esa descripción trabajaba en el hospital. Más tarde, vio una foto antigua colgada en un pasillo,
y reconoció de inmediato el rostro de aquella mujer. Era una enfermera que había fallecido en 1935 durante una epidemia de tuberculosis. En el Hospital Rivadavia, el pasado parece no querer soltarse del presente. Las almas que alguna vez pasaron por allí siguen dejando huellas invisibles, ecos que se repiten entre paredes y corredores que han visto más lágrimas que risas. Dicen que, en ciertas noches sin luna, si uno se detiene frente a las ventanas del antiguo pabellón de maternidad, puede ver sombras moverse, como si aún hubiera gente trabajando. Y si se presta atención, se oye el leve tintinear de instrumentos quirúrgicos, el roce de las sábanas y una voz femenina que murmura entre suspiros. Algunos aseguran que es solo el viento, otros prefieren no buscar explicación. Pero quienes han pasado una noche en el Hospital Rivadavia saben que algo o alguien todavía está allí. Durante décadas, las historias sobre el Hospital Rivadavia se transmitieron en voz baja, como simples rumores de pasillo. Sin embargo, algunos casos llegaron tan lejos que traspasaron las paredes del hospital y alcanzaron a los medios de comunicación. Fue entonces cuando los habitantes de Buenos Aires comenzaron a mirar ese edificio con otros ojos. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1989. Varios empleados denunciaron una serie de apagones repentinos que se producían siempre a la misma hora, a las 3:15 de la madrugada. Los generadores funcionaban perfectamente y no se detectaron fallos eléctricos, pero en los monitores de vigilancia aparecían figuras borrosas, sombras humanas que cruzaban los pasillos vacíos del pabellón antiguo. Lo más inquietante fue que, en más de una ocasión, los sensores de movimiento se activaban solos, como si alguien invisible caminara por los corredores. La prensa de la época habló de fantasmas del Rivadavia, aunque las autoridades del hospital intentaron minimizar el asunto. Pero lo cierto es que el fenómeno se repitió varias noches seguidas, y algunos técnicos de mantenimiento abandonaron sus puestos, negándose a volver a trabajar de noche. Años después, en 1996, un grupo de periodistas del programa Misterios del Plata pidió permiso para grabar un especial nocturno dentro del hospital. Obtuvieron una autorización limitada, tan solo podrían estar 3 horas, acompañados por un guardia y un supervisor del lugar. Lo que registraron aquella noche aún causa escalofríos. Mientras filmaban en el pasillo central del pabellón histórico, uno de los camarógrafos captó una silueta translúcida cruzando al fondo del plano. No había nadie más en esa zona. Cuando revisaron el material, la figura parecía femenina, vestida con un uniforme blanco y el cabello recogido. Caminaba lentamente, se detenía y luego desaparecía detrás de una puerta cerrada. Los periodistas pensaron que podía tratarse de una interferencia o un reflejo, pero al analizar cuadro por cuadro, la imagen mostraba una sombra proyectada hacia el lado opuesto de la fuente de luz. El programa salió al aire una semana después, y los teléfonos del canal colapsaron con testimonios de antiguos trabajadores del hospital que aseguraban haber visto lo mismo. Muchos mencionaban a una mujer llamada Sor Magdalena, una monja que habría muerto en ese mismo pasillo durante la epidemia de fiebre tifoidea de 1901. Aunque no existen registros oficiales con ese nombre, en los archivos eclesiásticos se menciona a una religiosa fallecida en esas fechas, bajo circunstancias no aclaradas. El caso volvió a despertar el interés del público cuando en 2008 un grupo de investigadores paranormales ingresó al hospital con equipos de audio y cámaras térmicas. La grabación fue publicada años después en internet y alcanzó miles de reproducciones. En ella se escuchan voces débiles, sollozos y un lamento que parece decir: Ana, ayúdame. Los especialistas aseguran que las frecuencias captadas no corresponden a ningún sonido ambiental registrado durante la grabación. Lo más perturbador sucedió hacia el final de esa investigación. Una de las cámaras térmicas mostró una silueta humana parada detrás de una cortina quirúrgica. Cuando los investigadores la corrieron, el lugar estaba completamente vacío, pero el sensor seguía marcando una temperatura corporal elevada, como si alguien invisible estuviera allí,
respirando. El video generó polémica. Algunos lo consideraron una puesta en escena, pero otros, incluyendo médicos y personal del hospital, afirmaron que lo que se ve en esas imágenes no puede explicarse con facilidad. Incluso hubo un intento de estudio oficial en 2010, cuando un grupo de técnicos del Ministerio de Salud fue enviado a revisar el sistema eléctrico del hospital por los continuos cortes de energía nocturnos. No encontraron fallas. Uno de los técnicos, entrevistado años más tarde, admitió que durante la inspección escuchó pasos detrás suyo y una voz que susurró su nombre, aunque en ese momento se encontraba completamente solo. El Hospital Rivadavia, lejos de perder su misterio, se convirtió en un punto de referencia para quienes investigan fenómenos paranormales en Buenos Aires. Algunos lo comparan con el Hospital Rosen o el viejo caserón de Palermo, pero hay algo en el Rivadavia que lo hace distinto en su historia, su carga emocional y la sensación constante de que el pasado sigue ahí, observando. Y lo más inquietante es que muchos de esos fenómenos no ocurren en zonas abandonadas, sino en sectores activos, donde hay médicos, pacientes y personal de limpieza, trabajando a diario. Es como si lo invisible conviviera con lo cotidiano, como si lo sobrenatural se hubiera convertido en parte del sistema hospitalario. A veces, dicen los trabajadores, las sombras no asustan, simplemente están ahí, como si cuidaran el lugar que alguna vez también fue suyo. Con el paso de los años, los rumores se convirtieron en testimonios, y los testimonios en relatos difíciles de ignorar. Algunos trabajadores del Hospital Rivadavia han decidido hablar, aún sabiendo que muchos los tildarían de locos. Pero sus voces, temblorosas y sinceras, tienen algo en común: el miedo. El primero de ellos es el testimonio de la doctora Silvia Ocampo, ginecóloga con más de 30 años de servicio. En una entrevista realizada en 2016, relató una experiencia que aún la atormenta. Era una madrugada fría, casi las 4 de la mañana. Había terminado una cirugía de emergencia y se encontraba sola en el vestuario del área de quirófanos, cambiándose para regresar a casa. Sentí que alguien me observaba, dijo. Al principio pensé que era el cansancio, pero cuando levanté la mirada hacia el espejo, vi claramente a una mujer parada detrás de mí. Silvia describe aquella figura con precisión: una enfermera de rostro pálido, cabello oscuro recogido y un uniforme antiguo, de esos que ya no se usan desde hace décadas. No parecía amenazante, contó. Solo estaba ahí, mirándome. Cuando me giré, no había nadie, pero el aire se volvió tan helado que se me cortó la respiración. Ann intentó convencerse de que fue una alucinación, producto del agotamiento. Sin embargo, días después, al revisar un archivo antiguo del hospital por curiosidad, encontró una fotografía de 1928. En ella aparecía un grupo de enfermeras del Rivadavia, y una de ellas era idéntica a la mujer que vio reflejada en el espejo. Desde entonces, Silvia evita quedarse sola en los vestuarios. Y no es la única. Otras médicas han reportado experiencias similares, asegurando que alguien suele aparecer en los espejos o caminar silenciosamente detrás de las cortinas del área quirúrgica. El segundo caso pertenece a Luis Fernández, un guardia de seguridad que trabajó más de 15 años en el turno nocturno. Su historia ocurrió una noche de invierno de 2003, durante una guardia aparentemente tranquila. Eran cerca de las 2 de la mañana, relató, y yo hacía mi ronda por el pasillo principal. En una de las habitaciones, escuché a alguien llorar. Pensé que era un paciente desorientado, así que abrí la puerta. Y ahí fue cuando la vi. Luis afirma que una mujer estaba sentada en la cama, de espaldas, con la cabeza gacha. Su cabello era largo y negro, y vestía una bata blanca. Le habló varias veces, pero no respondió. Dio un paso hacia ella, y en ese momento, la figura simplemente se desvaneció frente a sus ojos, dejando un olor fuerte, como a desinfectante antiguo y flores marchitas. Aterrorizado, corrió hasta la garita
y pidió revisar las cámaras de seguridad. En la grabación, efectivamente se lo ve entrando a la habitación, pero dentro no había nadie. Sin embargo, una sombra oscura se mueve por detrás de él, segundos antes de que salga corriendo. Luis no volvió a trabajar de noche después de aquello. Hay cosas que uno no puede explicar, dijo años más tarde, pero que tampoco puede olvidar. Yo vi a esa mujer. No tengo dudas. En ambos casos fueron analizados por periodistas e investigadores locales. Algunos intentaron encontrar explicaciones lógicas: estrés, sugestión, falta de sueño, pero hay detalles que no encajan, coincidencias que se repiten, entre testimonios de personas que nunca se conocieron. La misma mujer, el mismo rostro, el mismo olor. Los empleados del hospital aseguran que esa presencia suele manifestarse cuando alguien muere en el turno nocturno, como si viniera a acompañar el alma del recién fallecido. Por eso muchos la llaman la enfermera del último turno. Nadie sabe quién fue realmente, pero algunos creen que se trata del espíritu de una enfermera que perdió la vida intentando salvar pacientes durante una epidemia y que desde entonces continúa haciendo su guardia, incluso después de muerta. El Rivadavia no parece distinguir entre vivos y muertos. Los pasillos, cargados de historia, son testigos silenciosos de algo que trasciende la lógica. A veces, los susurros no provienen del pasado. A veces, vienen del presente, recordándonos que, en ese hospital, la muerte nunca se fue del todo. Con el correr de los años, las historias del Hospital Rivadavia se volvieron imposibles de ignorar. Lo que antes se consideraban simples supersticiones empezó a atraer la atención de periodistas, investigadores y hasta sacerdotes. Fue entonces cuando se intentó algo que pocos recuerdan públicamente: una limpieza espiritual del hospital. Todo comenzó en 2011, cuando una serie de incidentes extraños coincidieron en pocos días. Los ascensores del pabellón antiguo se detenían entre pisos sin razón aparente. Las alarmas de emergencia sonaban sin ser activadas, y los monitores cardíacos de varias habitaciones marcaban picos de actividad en camas donde no había pacientes. El personal, ya tenso por los rumores, comenzó a negarse a cubrir el turno nocturno. Fue ahí cuando la dirección del hospital accedió, a regañadientes, a permitir una bendición, una pequeña ceremonia, discreta, sin cámaras, sin prensa. El sacerdote encargado fue el padre Ignacio Ledesma, conocido en Buenos Aires por participar en rituales de exorcismo y limpieza espiritual en edificios antiguos. Yo no creía en fantasmas, dijo años después en una entrevista, pero lo que viví en el Rivadavia me hizo dudar de todo. El padre Ledesma recorrió los pasillos junto a un reducido grupo de enfermeras y un par de médicos. Llevaba agua bendita y un pequeño crucifijo. Mientras avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más denso. Según testigos, la temperatura bajó repentinamente y las luces del pasillo principal comenzaron a parpadear. Uno de los médicos que lo acompañaba, el doctor Méndez, relató: en el momento en que el padre comenzó a rezar frente a una puerta clausurada, escuchamos un golpe muy fuerte desde adentro. Todos retrocedimos. Nadie estaba allí. Ese sector llevaba años cerrado. El sacerdote insistió en continuar. Abrió la puerta y roció agua bendita en el interior. Una antigua sala de partos, abandonada. El olor a humedad y desinfectante era insoportable. En ese instante, una camilla metálica se movió sola varios centímetros, chirriando contra el suelo. Las enfermeras gritaron. Ledesma ordenó detener la ceremonia. Salieron del lugar con el corazón acelerado. Sentí una presencia, dijo más tarde. No era humana. Era algo que no quería ser perturbado en aquella noche. Varios trabajadores reportaron sueños extraños. Algunos aseguraron haber visto en sueños a una mujer vestida de blanco que caminaba por los pasillos, llorando. Otros afirmaron que escucharon golpes en las paredes y pasos detrás de ellos,
aunque estaban completamente solos. Los fenómenos no cesaron, al contrario, se intensificaron. Durante las semanas siguientes, los sensores de movimiento del pabellón quirúrgico se activaban sin causa visible. Las cámaras de seguridad registraban destellos de luz, sombras y figuras difusas que se desplazaban a contraluz. En uno de esos videos, grabado el 3 de agosto de 2011, se distingue claramente una sombra alta que se mueve por el corredor y atraviesa una puerta cerrada. Ese material fue analizado por técnicos del hospital, quienes descartaron manipulación. Sin embargo, al intentar copiar el archivo para enviarlo a los medios, las computadoras colapsaron, el sistema se reinició solo y el video desapareció del servidor. Solo quedó un pequeño fragmento de 6 segundos que circula entre los empleados como una leyenda urbana. Hoy, algunos aseguran que lo que ocurrió esa noche fue una advertencia, que el lugar no debía ser perturbado, que los ecos del pasado están ligados al edificio mismo, como si las paredes conservaran las emociones, los miedos y el dolor de quienes pasaron por allí. El Hospital Rivadavia no solo guarda cuerpos, guarda energía. Y esa energía, según los que trabajan allí, a veces responde. Han pasado más de 2 siglos desde su inauguración. Y sin embargo, el Hospital Rivadavia sigue escribiendo nuevas páginas de misterio. Lo que antes eran rumores de pasillo hoy circula por redes sociales, foros y canales de video donde enfermeros, pacientes y familiares comparten sus experiencias. Lo inquietante es que muchas coinciden, aunque se desconozcan entre sí. Uno de los casos más recientes ocurrió en junio de 2020, en plena pandemia. El hospital estaba saturado, el ambiente era tenso, y el personal trabajaba día y noche, sin descanso. Una enfermera llamada Camila Duarte subió un video a su cuenta personal de TikTok, mostrando los pasillos vacíos durante su turno nocturno. Todo parecía normal, hasta que al fondo del corredor, una sombra cruza lentamente de una habitación a otra. Camila creyó que era un compañero, pero al revisar el registro de guardias, notó que nadie más estaba asignado a ese sector. En los comentarios del video, otros empleados del hospital contaron haber visto lo mismo. Uno de ellos escribió: esa sombra se mueve siempre por el pabellón viejo. No tiene rostro. El video fue eliminado días después, y la cuenta de Camila desapareció de la red. Sin embargo, varios usuarios lograron descargarlo antes. Hoy, ese fragmento circula en grupos de Facebook y Reddit dedicados a fenómenos paranormales, bajo el título La aparición del Rivadavia. Otro testimonio impactante pertenece a Marcos, un técnico en mantenimiento que trabaja actualmente en el hospital. En una entrevista de 2023, relató lo siguiente: estaba reparando una luminaria en el pasillo de pediatría. Tenía los audífonos puestos, pero en un momento escuché pasos detrás mío. Cuando me di vuelta, vi a una nena parada en medio del pasillo. Tenía un camisón blanco, el cabello recogido, y no decía nada. Pensé que se había perdido, pero cuando le pregunté su nombre, desapareció. Así, sin más, lo único que quedó fue una pelotita roja rodando por el suelo. Marcos asegura que, al día siguiente, contó la historia a una enfermera veterana. Ella lo miró pálido y le dijo: Anne, esa niña murió hace más de 30 años. Siempre aparece cuando alguien nuevo entra a trabajar. Incluso, los pacientes han reportado sucesos que escapan a toda lógica. Una mujer que estuvo internada por neumonía en 2022 escribió en una reseña online: por las noches, alguien me tapaba con la manta cuando me destapaba dormida. Pensé que era la enfermera, pero me dijo que no había entrado a la habitación desde hacía horas. Estos relatos actuales mantienen el mismo patrón de los casos antiguos: apariciones femeninas, sombras que cruzan pasillos, puertas que se abren solas, voces que llaman por su nombre a personas que están solas. Pero lo más perturbador
ocurrió en octubre de 2023, cuando un grupo de aficionados al misterio realizó una grabación nocturna desde el exterior del hospital con una cámara térmica de largo alcance. En las ventanas del segundo piso se distinguieron 3 figuras humanas inmóviles, observando hacia afuera. Ninguna de esas salas estaba en uso, y según los registros, ese sector lleva cerrado más de 20 años. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. Varios medios locales las publicaron, y aunque las autoridades del hospital no dieron declaraciones, fuentes internas aseguraron que, esa misma noche, el sistema eléctrico sufrió una caída total en el pabellón antiguo. Desde entonces, algunos trabajadores han pedido ser trasladados. Otros prefieren no hablar, pero los que permanecen allí coinciden en algo. El ambiente cambió. Dicen que el hospital se siente cargado, como si algo hubiera despertado después de tanto silencio. Hoy, el Rivadavia no es solo un hospital histórico, es un espacio donde lo inexplicable parece convivir con lo cotidiano. Un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan, donde cada susurro en la noche puede ser una voz del pasado, o tal vez una presencia que nunca se fue. A lo largo de los años, muchos han intentado explicar lo que ocurre en el Hospital Rivadavia. ¿Son simples coincidencias, efectos del cansancio y la sugestión? ¿O existe algo que escapa a toda lógica humana? Las teorías son tan variadas como inquietantes. Algunos investigadores del ámbito científico sostienen que los fenómenos reportados podrían tener un origen psicológico y ambiental. Según estudios realizados en otros hospitales antiguos, los campos electromagnéticos irregulares, la humedad, la acústica y la presión atmosférica pueden generar sensaciones de presencia, alucinaciones auditivas e incluso sombras visuales provocadas por fluctuaciones lumínicas. El neuropsicólogo argentino Gabriel Fernández afirmó en una entrevista: no siempre hay fantasmas. A veces, nuestro cerebro los crea para darle sentido a lo que no puede entender. El cansancio extremo, la soledad y la repetición de sonidos en un entorno cerrado pueden generar percepciones falsas. Sin embargo, incluso él reconoció que algunos casos, como los videos, grabaciones y coincidencias históricas del Rivadavia, no se explican fácilmente. Hay registros que desafían cualquier interpretación racional. Y eso, como científico, me resulta inquietante. Por otro lado, los investigadores paranormales sostienen que el hospital conserva una energía residual, una especie de huella emocional de todos los que pasaron por sus salas a lo largo de más de 2 siglos. Cada nacimiento, cada muerte, cada llanto y cada súplica dejan una marca invisible, acumulada en las paredes, en el suelo, en el aire. Esa energía, dicen, puede manifestarse cuando las condiciones son propicias a silencio, oscuridad y emociones intensas. La investigadora espiritual Laura Arrezono, que lideró un estudio de campo en 2019, afirmó haber captado lo que denominó ecos de alma. Son fragmentos de conciencia que permanecen atados a un lugar por dolor o por deber. En el Rivadavia se percibe una fuerte energía femenina, como si las antiguas enfermeras siguieran cuidando el lugar. Y es que, más allá de las teorías, hay un elemento que todos los testimonios comparten: a la sensación de que el hospital está vivo, de una forma que trasciende lo físico. Algunos especialistas en historia del patrimonio aseguran que el Rivadavia se construyó sobre los restos de un antiguo cementerio colonial, lo que explicaría el magnetismo del terreno y las múltiples leyendas. Sin embargo, no existen documentos oficiales que lo confirmen, solo rumores que persisten generación tras generación. Otros apuntan a que las experiencias paranormales podrían ser una mezcla entre lo espiritual y lo psicológico, una interacción entre la energía humana y la del entorno. En palabras del escritor y cronista Héctor Gaitán, autor de Buenos Aires Misteriosa: no es el edificio el que está encantado, somos nosotros, con nuestros miedos, quienes lo despertamos.
Los fantasmas del Rivadavia son, en el fondo, los ecos de nuestra propia memoria colectiva. Aún así, algo parece claro. Lo que ocurre allí no es producto de la imaginación de una sola persona. Hay registros, coincidencias y fenómenos repetidos que desafían el escepticismo. Quizás la verdad esté en el punto medio, entre la ciencia y lo sobrenatural, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos sentir. Cada noche, cuando las luces se apagan y el silencio se apodera de los pasillos, el Rivadavia respira. Y en ese momento, dicen algunos, se escuchan susurros. Susurros que no pertenecen a los vivos, pero tampoco, del todo, a los muertos. Hay una noche que marcó un antes y un después en la historia del Hospital Rivadavia. Una noche que aún hoy se comenta en voz baja y que muchos prefieren no recordar. Ocurrió en abril de 2017, en el sector más antiguo del hospital, cerrado desde hacía años por reformas estructurales. Esa madrugada, un pequeño grupo de médicos de guardia y personal de seguridad escuchó un ruido metálico proveniente del ala clausurada. Al principio, pensaron que se trataba de un intruso o de algún animal que se había colado, pero lo que encontraron fue otra cosa. El guardia Carlos Molina, uno de los pocos testigos directos, relató lo ocurrido ante una cámara de televisión local. Eran las 2:30 de la mañana. Escuchamos golpes, como si arrastraran algo pesado. Llevábamos linternas y entramos al pasillo viejo. El polvo volaba por todos lados. De repente, el ruido paró. Fue un silencio total, y ahí la vimos. An Carlos asegura que al fondo del pasillo había una figura femenina, de espaldas, vestía una bata blanca y sostenía algo entre las manos, como una lámpara o una bandeja metálica. Le dije: señora, no puede estar acá. Pero no respondió. Cuando di un paso hacia ella, se giró y no tenía rostro. Era como una sombra con forma humana. En ese momento, todas las linternas se apagaron a la vez. Los testigos salieron corriendo, pero el suceso no terminó ahí. Las cámaras de seguridad del hospital registraron fluctuaciones eléctricas y movimiento en los sensores, justo en el instante en que la figura apareció. El video muestra algo breve pero inconfundible. Una forma translúcida cruzando el corredor, acompañada por un sonido distorsionado, casi un gemido. Al día siguiente, un técnico de mantenimiento entró al mismo sector para revisar el cableado. Encontró una camilla metálica en el centro del pasillo, oxidada, con una marca de mano en el polvo, como si alguien la hubiera tocado. Lo más inquietante es que esa camilla había sido retirada años antes y almacenada en otro edificio. Nadie sabe cómo llegó allí. Durante las semanas posteriores, varios trabajadores aseguraron escuchar llantos de mujer y golpes metálicos a la misma hora. Siempre alrededor de las 2:30. El suceso fue tan perturbador que las autoridades del hospital ordenaron sellar por completo el acceso a esa ala. Y desde entonces permanece cerrada. Nadie entra, nadie quiere hacerlo. Un investigador del grupo Buenos Aires Misteriosa logró obtener el informe de mantenimiento de aquella noche. En el documento hay una observación escrita a mano que nunca fue firmada. Dice lo siguiente: no encontramos causa del ruido, pero se percibe claramente que no estamos solos. Esa frase convirtió en una leyenda urbana entre los trabajadores del Rivadavia. Algunos la repiten como broma, otros con respeto, pero todos saben lo que significan, que hay zonas del hospital donde el pasado sigue vivo, donde los ecos del sufrimiento se niegan a desaparecer. En 2021, un grupo de cineastas intentó rodar un documental dentro del hospital. Lograron filmar apenas 2 noches. Uno de ellos aseguró que, mientras grababan en el exterior, una ventana del segundo piso se abrió sola y una luz blanca los iluminó por un instante. En la grabación, puede verse claramente una silueta femenina observándolos desde dentro. El equipo abandonó el proyecto al día siguiente.
Hoy, ese pasillo sigue cerrado, cubierto de polvo y silencio, pero algunos aseguran que, si pasas frente a él en la madrugada, se escucha el sonido metálico de una camilla moviéndose lentamente, arrastrándose por el suelo, como si alguien todavía siguiera haciendo su ronda. El Rivadavia guarda su secreto, y quizás, en ese silencio, las almas que allí quedaron atrapadas siguen buscando descanso. Hoy, más de 200 años después de su fundación, el Hospital Rivadavia sigue en pie. Sigue atendiendo pacientes, recibiendo vidas nuevas, y según muchos, albergando a aquellas que nunca se fueron. Los pasillos donde la historia y el dolor se entrelazan han sido testigos de nacimientos, muertes y milagros, pero también de sombras, susurros y apariciones que desafían la lógica. Algunos dicen que todo tiene una explicación científica, otros que hay lugares que conservan el alma de quienes pasaron por ellos. Sea cual sea la verdad, algo en el Rivadavia parece resistirse al olvido. Cada piedra, cada puerta, cada habitación parece susurrar una historia distinta. Historias que se niegan a ser borradas, como si las paredes respiraran el eco de los que allí sufrieron, de los que sanaron y de los que nunca salieron. Quizás el misterio no esté en los fantasmas, sino en nosotros, en nuestra necesidad de creer que el alma perdura más allá del cuerpo, en esa mezcla de miedo y fascinación que sentimos cuando algo escapa a toda explicación racional. Porque si el Rivadavia nos enseña algo, es que no todo lo que vive está vivo, y no todo lo que muere desaparece. Y tal vez, cuando las luces del hospital se apagan y solo queda el sonido distante de un monitor, o el eco de un pasillo vacío, alguien o algo siga caminando allí, cumpliendo con su turno eterno. ¿Tú qué piensas? ¿Son solo leyendas? ¿O las almas del Rivadavia siguen entre nosotros, vigilando desde las sombras? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te apasionan los misterios reales y los fenómenos que desafían la lógica, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia más. El Rincón de lo Paranormal. Historias reales que no te dejarán dormir.